make you a member of the other. The mission of IASP is to bring together scientists, clinicians, healthcare providers, and policymakers to stimulate and support the study of pain and to translate that knowledge into improved pain relief worldwide. So what does IASP do for our chapters and members in Ecuador and other parts of Latin America? Well, one resource that we have that's very important is PERC. It's the Pain Education Research Center. PERC provides access to on-demand continuing education for pain professionals anytime, anywhere, at your convenience. One important part of PERC is that there's Spanish translation of much of our educational material. For example, the revised definition of pain. I won't try to say this in Spanish, so I'll just let you read it. But we also have things such as the COVID-19 and pain document that was published a couple of years ago, and Global Year fact sheets. I'll tell you a little bit more about fact sheets in a minute. Another resource that we have are the IASP pain camps. Now, these camps are interprofessional residential educational events aimed at promoting interdisciplinary pain management by improving the knowledge and skills of young healthcare professionals in low and middle income countries. The first pain camp that we had was the Southeast Asian Pain Management Camp, and this has been going on for several years and has been highly successful in training young healthcare professionals across a number of countries in Southeast Asia. This year, for the first time, we had a Latin American pain camp that took place in Ecuador, and it was this summer. It was very successful, and we hope to have to continue this program and have more pain camps in Latin America in future years. Now, in addition to the pain camps, we have what we call pain schools. Pain schools are multidisciplinary and multi-professional educational events intended to promote the development of the next generation of basic science and clinical pain researchers. The very first pain school we had was the European Pain School, which has been going on for more than a decade. And next came the North American Pain School, NAPS. And then more recently, they started a pain school in Australia. And for the very first time in 2024, we will have a Latin American Pain School. Now, this Latin American Pain School is going to take place in January in Santiago, Chile. So it's not too late to register if you are interested. The Pain School is a 2-day theoretical and practical course that will focus on basic science and clinical topics related to acute and chronic pain with an interdisciplinary perspective and a distinct research orientation. Now, you must be a member of ISP to apply to the Pain School, but if you do join ISP and apply, there are travel grants available to help with expenses. Now, another important research of ISP is PAIN, which is our official ISP journal. Most of you have probably heard of this journal. It is a peer-reviewed journal that provides a forum for the dissemination of multidisciplinary research in the basic and clinical sciences. It is the top-rated pain-related journal, and it has an impact factor of more than 7.9. Now, we also have a second online journal, open access journal, called Pain Reports, and this is the home of global research and emerging pain science. Some emerging science that you wouldn't necessarily publish in pain. This would be the perfect forum for publishing it. It's indexed in PubMed Central, and just about a month ago, it finally received, it's a new journal, it received an impact factor, and its inaugural impact factor is 4.8, which is the second highest of all the pain-related journals. Another important resource that we have is called Pain Research Forum. Now, this is a forum for fostering discussion and collaboration through published papers of the week. Every week, Greg publishes important pain-related papers from all sorts of journals.
podcasts, webinars, community forums, and a correspondence program for young scientists and clinicians who want to learn more about communicating pain science. If you want to learn more about it, look on painresearchforum.org or go to the IASP website. It's a really very cool and important resource that we provide. Now, I mentioned the global years before. Each year we have a global year that emphasizes a different aspect of pain or pain management. And 2023 is the global year for integrative pain care. And the pain global year materials include a series of fact sheets and several webinars. So some of the fact sheets, we have 12 fact sheets this year. Some of them here are the developing an integrative pain care plan, traditional medicine practice. Bueno, hemos visto cómo desde la sociedad científica, desde la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, se promueve la inversión para formación, investigación y educación continua para los profesionales de la salud. Y justamente, dada esta relevancia de este aspecto, me gustaría preguntarle a la doctora Doris Dufay, que es representante de la Universidad UTE, ¿cuáles son las actividades o las iniciativas que se están llevando a cabo desde la Academia Ecuatoriana para fomentar y fortalecer los conocimientos de los profesionales de la salud en beneficio y en mejora de la atención de los pacientes con dolor crónico? Buenas tardes con todos, muchísimas gracias por la invitación. Respondiendo a la pregunta, es importante desde la academia, es motivar, la motivación es sumamente importante a todo médico que debe estar involucrado y empoderado en evaluar y tratar el dolor crónico. Es importantísimo recalcar que en atención primaria se resuelve el 80% de las patologías. De este porcentaje hablamos de que el 60% son pacientes que acuden por la sintomatología de dolor. Y la mitad de este porcentaje aproximadamente son pacientes que presentan dolor crónico, ¿no? Lo que va a justificar el conocimiento adquirido de los profesionales de la salud en el manejo y tratamiento de dolor. Sumado a esto, es importantísimo, los médicos estamos en la capacidad, en la obligación de investigar, de capacitarnos acerca de este tema tan importante. Este tema del manejo de dolor crónico no es un tema aislado, no se lo tiene que considerar aislado. Es un tema que se tiene que abordar, manejar de una manera integral, de una manera biopsicosocial. Ese es el enfoque que se lo tiene que dar. Porque esto va a tener un impacto positivo. ¿En qué aspecto? No solamente en el beneficio del paciente, en el asunto también hablamos de que disminuimos la sobresaturación en los niveles de mayor complejidad, como nivel 2 o nivel 3 de atención de salud. Lo que va a hacer que en atención primaria podamos ayudar a este tipo de pacientes y en las unidades, obviamente, mayor complejidad, como su nombre lo dice, puedan manejar, tratar y dar seguimiento a patologías mucho más complejas, ¿no? Es importante impulsar la capacitación a todo el personal de salud acerca de este tema. Es importante priorizar el conocimiento a través de la actualización sobre el manejo del dolor, tanto agudo y crónico, con la finalidad de poder establecer lineamientos en un protocolo estandarizado, basado en la mejor evidencia científica para poder abordar de una manera óptima e integral a ese paciente. Es importante saber que obviamente la condición, por la misma condición del dolor, por su condición fisiopatológica, pues es de origen multifactorial. Entonces, obviamente afecta a la persona provocando muchas afectaciones que ya han sido mencionadas. No solamente es su limitación funcional, son las afectaciones psicológicas que tiene el paciente. Son pacientes que presentan depresión, pueden tener ansiedad y aparte de eso lleva también a un ausentismo laboral. Y esto va a provocar un impacto socioeconómico negativo. Entonces, es de suma importancia el abordaje que se tenga
de esta patología, con el objetivo fundamental de establecer su génesis y dar un tratamiento adecuado. Pero como mencioné, como el enfoque es biopsicosocial, el tratamiento no solamente es farmacológico, hay que ver la esfera biológica, psicológica y social de ese paciente, porque si no se maneja de esta manera, ocasionamos la peregrinación del paciente con varios profesionales, que eso va a conllevar a que el paciente tenga polifarmacia, tratamiento inadecuado y sumado a la polifarmacia, pues el efecto adverso también que tiene el tomar pues múltiples medicaciones. Entonces, es importante eso, es el motivar, es el capacitar, la autocapacitación obviamente es importantísimo para poder ayudar a acompañar a los pacientes que padecen de esta patología. Doctora Dufey, y en este sentido, ¿existen en nuestro país las iniciativas suficientes y adecuadas para capacitar a los profesionales de la salud? ¿O esto también se convierte en una barrera de acceso para brindar una mejor atención médica a los pacientes con dolor crónico? Actualmente no, antes sí. Y eso tiene que ver mucho también a nivel desde el asunto de pregrado. Entonces, es importante eso también. Es un enfoque y se tiene que trabajar de manera multidisciplinaria. Entonces, es la academia, se tiene que trabajar junto con el ministerio y junto con unidades y con las casas de salud. No solamente las unidades de primer nivel, sino también de segundo y tercer nivel, con la finalidad de poder dar seguimiento a estos pacientes. Incluso ahí hablamos también, ¿no?, de la referencia a los pacientes con la finalidad de que puedan ser atendidos o derivados en una manera oportuna. Entonces, los espacios, hay muchos espacios, hay muchas capacitaciones virtuales, que es muy fácil acceder ahora, con la virtualidad es mucho más fácil. Entonces, es de esa manera, es impulsar, motivar y la capacitación acerca de este tema. Correcto. Como vimos, la doctora Dufey ha resaltado la importancia de generar iniciativas de formación continua en nuestro país para mejorar la atención. Y hemos hablado acerca de varias barreras, de varias dificultades que enfrentan los profesionales de la salud para brindar una atención, para tener un mejor manejo en pro de los pacientes. Pero quisiéramos conocer cuál es la realidad de los pacientes en nuestro país. ¿Existen datos al respecto? ¿Cómo viven los pacientes que padecen esta enfermedad? Y para eso se encuentra aquí Luis. Él nos va a contar cuál es su experiencia, cómo el dolor crónico ha impactado y sobre todo, cuál ha sido el recorrido que tuvo antes de llegar a un diagnóstico certero y un manejo adecuado del dolor. Gracias, buenas tardes. No esperaba estar aquí ante tan distinguidos profesionales porque yo de lo que puedo hablar es de fútbol. Muchos me conocen, soy técnico de fútbol, pero en fin, estoy aquí porque quiero aportar con mi pequeño grano de arena a ver si a este terrible mal que aqueja a todo el planeta Tierra, sobre todo con la terapia del dolor, podemos ayudar al paciente, porque el paciente sufre. Yo me he dado cuenta ahora, pues yo he tenido lesiones fuertes, pero lesiones que se han ido. La terapia, unas pastillas y ya se fue. Pero yo le contaba y aprovecho para saludar a la señora Miriam Aguilar, presidenta de Solca, y antes que nada un pequeño paréntesis voy a hacer aquí, pues felicitarla por cómo funciona Solca. Funciona muy bien, felicitaciones. No, yo la conozco allá hace muchísimos años y nada hay de eso. Bien, voy a continuar con esto. Entonces hablaba del dolor, vine aquí por el dolor. Yo he recibido dolores fuertísimos, pero que se han ido con el tiempo. Y a ella precisamente, por eso le traté, le venía comentando cómo a mí me empieza este dolor. Jugando fútbol, que es lo mío, un balón por el aire, voy a controlar con el pecho, que nosotros podemos hacerlo tranquilamente, un balón que venía en parábola, y al hacer impacto el balón, yo sentí un dolor agudo, pero tremendo. Nunca en mi vida, y he jugado mucho fútbol profesional, he recibido cientos de pelotazos y nunca había sentido ese dolor. Casi me desmayo, llegan los muchachos, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Bien, me vio el doctor, los doctores me vieron y me dijeron que unos parches, unas pastillas, y pasó. Lo normal. Sí, exactamente, yo creí que era lo normal, pero parece que ahí empezaba esta historia. En otra ocasión, en el mismo lugar, pero ya no con el balón, hombro con hombro, que tuvimos que con un joven así, y otra vez el dolor.
agudo nuevamente. Ya no me pasó el dolor, ya los parches, las pastillas, en fin, ya no se pudo. Y de ahí estoy ahora en esto. En esto estoy, no sé si ya lo mío es una etapa realmente crónica, pero sí ya llevo tiempo. Aquí también, perdón, la doctora Pinto me trata en Solca y hace tiempo que no lo veo, doctora, en Solca. Eh, Quiero que esto alguna vez cambie. He oído que los panelistas han dicho que nos están faltando cosas en el mundo, que ojalá nosotros que estamos empezando con el dolor sirvamos para que alguna vez esto se pueda solucionar, porque el dolor causa angustia, sufrimiento. Eh, Uno se encuentra a veces totalmente confundido porque no está acostumbrado a soportar tanto tiempo dolores. Ahora se está minorando, ¿no, doctora? Se está logrando, pero seguimos con el dolor y yo no sé qué otra cosa puedo aportar en esto, pero lo que sí, sobre el dolor afecta a la familia, afecta la economía del hogar. En fin, esto afecta a muchos factores. Aquí deberíamos tomar en cuenta precisamente con esto de este mal que aqueja a mucha gente en este planeta Tierra. Luis, ¿cuánto tiempo ha pasado para que usted reciba un diagnóstico como paciente que padece un dolor crónico o por ahora todavía no ha recibido ese diagnóstico? Sí, el diagnóstico ya lo tengo. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuántos médicos tuvo que pasar? Hasta ahora 2. Aquí se encuentra la doctora, que es una de ellas, y el doctor que me trata. Ella me trata precisamente sobre la terapia del dolor, y el doctor Jaramillo me trata precisamente sobre lo que es el cáncer, ¿no? Cómo se tiene que trabajar con esto. Yo calculo que tienen que haber pasado 9 meses o 8 meses, 9 meses nomás. Pero insisto en esto, el dolor está ahí, el dolor a veces cede, después vuelve nuevamente a incentivarse y, como he dicho, esto causa preocupación, angustia, y yo creo que hay que tomarlo en serio. Correcto. Como hemos podido escuchar, entonces el dolor es una enfermedad que va deteriorando la vida del paciente de a poco y que es latente, es constante. Y muchas veces se tarda alrededor de 9 meses en llegar a un diagnóstico. Y mientras el paciente sufre, su familia sufre y es un gasto en salud sí, muy significativo para todos. Entonces, en este sentido, y dado que mientras elaboraba el guión para este conversatorio, no encontraba muchas estadísticas acerca del dolor a nivel mundial y mucho menos acerca de los pacientes con dolor en nuestro país, me gustaría preguntarle al doctor Baldión, que es investigador y docente de la Academia Ecuatoriana, si es que existen datos al respecto, si existen estudios que ya nos den algunas pistas de cuántos pacientes pueden tener dolor crónico en nuestro país, cuáles son los dolores más prevalentes en nuestra población, cómo esto está afectando la calidad de vida de las personas. Doctor, adelante, por favor. Estaba diciendo que muchas gracias por la oportunidad de presentar estos datos que con el apoyo de la sociedad y de algunos miembros de la sociedad hicimos el año anterior para determinar algunos datos epidemiológicos del dolor crónico no oncológico. Voy a presentarla. Entonces, he preparado unos pocos slides que resumen este trabajo que hicimos el año anterior. Y el título del trabajo es Epidemiología del dolor crónico no oncológico en adultos ecuatorianos, año 2022. Entonces, hemos ya en nosotros escuchado que el dolor es un grave problema de salud pública, que esto representa un alto costo para la sociedad y para los que padecen, no solamente económico, sino también emocional. Esto justificó y identificó el problema para realizar este estudio. Brevemente, este estudio fue un estudio transversal de una muestra aleatoria de individuos, se incluyeron 886 personas que tenían teléfonos celulares.
Digo esto porque para la selección de esta muestra nacional hicimos una determinación de la muestra utilizando un programa que identifica personas que tienen celular. Afortunadamente en el Ecuador hay un porcentaje altísimo de ciudadanos que disponemos de este medio y por lo tanto la inclusión de estos pacientes de la representación nacional fue importante. A este grupo de personas se les realizó una entrevista por un investigador específicamente entrenado para esto, que utilizó una encuesta que ha sido validada en otros países de Latinoamérica. Entonces, este instrumento nos permitió realizar esta investigación en relación a las características del dolor que ya les voy a indicar. Por supuesto, como era un estudio con personas, a estas personas, al protocolo de la investigación, se les sometió a un comité de ética para que pueda aprobar el estudio y todas las personas que participaron declararon su consentimiento de hacerlo. Entonces, aquí están algunos resultados. En general, la prevalencia ponderada, esto es considerando varios factores y entre ellos la edad, el sexo, el sitio donde vive la persona, el nivel de educación, en general tomando todas esas variables, el porcentaje del dolor crónico fue de 9% y fue más frecuente en mujeres mayores de 37 años. En este estudio también identificamos que el lugar más frecuente de padecimiento de dolor crónico, tanto en hombres como en mujeres, fue el dolor lumbar. Y interesantemente, la percepción del dolor fue mayor entre las mujeres. También podemos indicar que la mayoría de los pacientes indicaron que la efectividad de su tratamiento fue regular o pobre. En general, el dolor crónico tuvo un impacto negativo en las actividades de vida diaria de la población y en la calidad de vida, siendo más grave el efecto entre las mujeres. Se determinó que ser mujer de edad mayor de 37 años y vivir en la región andina aumentan significativamente la probabilidad del dolor crónico. La epidemiología del dolor crónico debería incluirse en el manejo de las enfermedades crónicas no transmisibles en el Ecuador. Este es un resumen de un trabajo que, como les había dicho, fue parcialmente financiado por la FEDELAT y la Sociedad Ecuatoriana. Y aquí están los participantes de nuestra universidad, de la Católica, de la San Francisco, el doctor Paz de la UTE y María Guerrero también de este instituto en Colombia. Entonces, en general, este manuscrito ha sido sometido para publicación y estamos esperando que ojalá se acepte la publicación y estaremos distribuyendo el detalle de todos los estudios. Con esto voy a parar, y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto puedo contestar. Gracias. Por favor, a todas las personas que tengan preguntas, tanto aquí en el salón como a través del Zoom, pueden hacérnosla llegar para después vamos a abrir un espacio para poder responder sus inquietudes. Y doctor, le agradecemos por presentarnos estos datos que me imagino que una vez que se publiquen van a ser considerados por la autoridad sanitaria para mejorar el manejo y la atención de los pacientes con dolor crónico. Y justamente en este sentido me gustaría preguntarle a la doctora Pinto, porque me comentaron que existe otro estudio o una encuesta acerca también de la carga de enfermedad de dolor crónico en Ecuador. Doctora, coménteme un poco acerca de esta iniciativa y los resultados. Sí existe un estudio publicado en junio de este año en el cual se establece la carga por enfermedad de dolor crónico en nuestro país, ¿no?
Entonces, esos dos son adelantos en cuanto a la parte de epidemiología local que no existía anteriormente. Solamente para hablar un poquito, antes de mostrarles las cifras, sabemos que existe prevalencia del dolor crónico a nivel global en un 30.3% de personas, en los países desarrollados un 18%, y pues en nuestro país no teníamos cifras hasta ahora que ustedes ven que recién se va a publicar esta encuesta de dolor. Por lo tanto, lo que se hace es comparar o tomar de referencia los datos del país vecino Colombia, en donde tienen con una encuesta la Asociación para el Estudio del Dolor el 50% de prevalencia de dolor crónico, y de ellos pues el 52% aceptó que había afectado a su productividad esta enfermedad. Y entonces, ¿cuál es el impacto económico que puede ocasionar el dolor crónico? El momento en que el paciente tiene alteración de su funcionalidad debido a esta enfermedad, obviamente baja su productividad y por ende el Estado debe asignar recursos sanitarios para atender a ese paciente. Como les expliqué en mi primera intervención, el dolor crónico debe ser abordado de una forma interdisciplinaria que pueda abarcar el tratamiento de todas las esferas que necesita tratarse el paciente. Por ende, un manejo de este tipo conlleva un tratamiento con medicamentos, es decir, farmacológico, y además con procedimientos intervencionistas, que son procedimientos avanzados para el manejo del dolor, sobre todo de difícil control. Así como también el apoyo psicológico, que es fundamental y debe estar obligatoriamente en un paciente con dolor crónico, porque obviamente afecta su esfera psíquica. Y también la rehabilitación. Entonces, si sumamos estas 4 intervenciones para los pacientes que presentan dolor crónico, obviamente hay una gran asignación de recursos de salud por paciente. Entonces, solamente para establecer las definiciones que van a permitir entender un poquito más este estudio de la carga por enfermedad de dolor crónico, pues aquí lo que las cifras que vamos a dar son las cifras de los años de vida ajustados por discapacidad debido al dolor crónico, o también conocido como DALIS, ¿no? Esto corresponde a los años tanto de la vida productiva como de la calidad de vida. Y en cuanto a qué tomamos en cuenta como definición de discapacidad, pues a la deficiencia biológica y o psicológica que va a determinar que esta provocada por el dolor. Eso sí es algo que no se consideró. Esta estimación se realiza para cada patología y por grupos etarios y de género, y esto nos ayuda a medir cuál es la carga socioeconómica de una enfermedad en estos grupos, para prevenir o limitar que estas discapacidades se conviertan en años de vida ajustados o años de vida perdidos por la discapacidad que genera la enfermedad, o para evitar que se reclamen indemnizaciones. Los DALIS no incluyen variables que no se pueden medir y que realmente también marcan mucho la vida de una persona que tiene enfermedades como el VIH, ¿no? En cuanto a discriminación. Ahora, la esperanza de vida que se estableció en nuestro medio es de 74.5 años para los hombres y 80 años para las mujeres. En cuanto a la metodología, vamos a hacer en este estudio, se va a observar que hay una estimación tanto de la carga global de la enfermedad como también de los casos prevalentes por sexo y edad para cada grupo de enfermedad que ocasiona el dolor crónico. Entonces, en dolor lumbar crónico, en osteoartritis, en neuralgia posherpética o neuropatía diabética, en dolor oncológico y en otros dolores osteomusculares, sobre todo la artritis reumatoidea.
Y para esto se necesitaba tener de base censos poblacionales, estudios locales que permitan saber cuál es la prevalencia de la enfermedad como es el dolor crónico y estudios que nos den la carga global por la discapacidad. La metodología que se siguió pues fue la propuesta por la OMS y por la carga global de la enfermedad. ¿Y qué se utilizó de referencia? Pues se utilizaron estos estudios que vemos aquí. En cuanto al censo poblacional, pues se utilizaron los datos del INEC, ¿verdad? Reportados en el 2021. Y para tener los estudios de prevalencia del dolor crónico, se tomó en cuenta la carga global por enfermedad de dolor crónico que ya estaba en Colombia, publicada por el mismo autor de este estudio, que es la Salvia. Y en cuanto a la carga global de la enfermedad para saber la discapacidad que provoca, pues se tomó en cuenta asimismo este artículo publicado en el 2017 con datos de Colombia, Chile, Brasil, Lituania, China, Reino Unido y Francia. Y como veremos más adelante, pocos estudios han evaluado cuál es el impacto económico del dolor crónico en América Latina. Existen dos estudios importantes, uno en Chile y otro en Brasil. El de Chile nos dice que se ha estimado que 1.39 millones de dólares en el 2010 de los costos anuales totales podrían estar asociados a enfermedades que provocan dolor esquelético crónico. Esto equivale al 0.417% del Producto Interno Bruto. Y un estudio en Brasil sobre los costos del dolor lumbar nos indica que el 79% de estos costos corresponden a productividad perdida. Durante el periodo 2012-2016, el ausentismo promedio por persona por año debido al dolor lumbar fue de 83 a 100 días, es decir, más de 3 meses. Entonces sí, obviamente baja la productividad porque hay alteración funcional, siempre aumentarán los recursos que se asignen a la atención en salud de estos pacientes. Entonces los resultados de este estudio, que son los más esperados, así como los que ya nos presentaron anteriormente, pues son los siguientes. Se estima que en Ecuador el total de pacientes que tienen dolor crónico es de 3.644.108 pacientes. Y esto representa el 21% de la población total. De la población total. Y en cuanto a lo que estamos hablando de los años ajustados de vida ajustados a la discapacidad, pues eso sí, son 256.090 ABAT o 1.483 ABAT por cada 100.000 habitantes que se atribuye al dolor crónico. Y algo que no dije cuando hablé del CIE 11 es que esa herramienta de la que les hablé nos permite encasillar o codificar el dolor crónico no solo como primario, como tal, sino también por los tipos de dolor crónico que hay. Es decir, el dolor crónico primario visceral, el musculoesquelético, el generalizado, el de origen oncológico, el postraumático o posquirúrgico, el neuropático. Entonces, sí es importante tener en cuenta que no todos los dolores son iguales y que obedecen a diferentes mecanismos. ¿Por qué? Por ejemplo, porque las cifras que vamos a tener cuando registremos con esa herramienta nos va a permitir hallar tratamientos específicos para cada tipo de dolor. Y en este estudio lo que arroja es que el dolor lumbar, la osteoartritis y el dolor relacionado con el cáncer fueron los que impulsaron la mayor cantidad de DALYs o de ABATs, ¿no? Es decir, de años perdidos por discapacidad debido al dolor. Y ahora, en cuanto a los años perdidos por la enfermedad crónica, ¿verdad? Tenemos entre los resultados que 1 millón de años vividos con discapacidad en Ecuador en el 2019. Las mujeres tienen una mayor carga de enfermedad relacionada con el dolor crónico que los hombres y
sí tiene relación con la edad también. En cuanto a los tipos de dolor, ¿cuál fue la prevalencia que arrojó este estudio? El dolor crónico en la población adulta es del 33%. El dolor musculoesquelético del 7.6%, es el más alto. Luego está la osteoartritis o conocida como artrosis con un 6.2% y luego el dolor lumbar con el 5.5%. Son las tres causas más prevalentes de dolor crónico. Y el grupo etario que tiene más alta prevalencia es el que está entre 55 a 59 años de edad, que en nuestra legislación todavía estaría en edad productiva. Como conclusiones, el dolor crónico es una fuente importante de carga de enfermedad, tiene un alto impacto económico. Es comparable con otras causas importantes. Estamos hablando que esto es exclusivamente en Ecuador, ¿no? Como dolores de cabeza, accidentes cerebrovasculares, diabetes, EPOC, entre otras. Como ya los puntualicé, el dolor lumbar, osteoartritis y otros dolores musculoesqueléticos fueron los más prevalentes y la mayoría de los ABAT estaban relacionados con el dolor lumbar y la artrosis. Sí es importante establecer hoy la necesidad de hacer más investigaciones de este tipo, más específicas que permitan hallar cifras más exactas para poder dar pie a investigación de nuevos tratamientos que den alivio a estos pacientes. Y algo que no mencioné y que es muy importante es la parte de la prevención. La prevención es importante, así como todas las enfermedades crónicas, el dolor crónico también puede ser prevenido. Y sí es nuestra labor como médicos, como profesionales de la salud, emprender campañas que permitan concientizar a la población de que el dolor crónico también se puede prevenir. ¿Cómo? Está en manos de los profesionales que primero van a ver a los pacientes y que justamente lo dijo ya la representante de la academia. Los médicos de atención primaria. Ellos son los que tienen el contacto en la mayoría de las ocasiones y por esa razón deben estar muy bien capacitados para manejar el dolor y evitar el peregrinaje en vano. Entonces, esa sería una forma de prevenir, evaluar y tratar el dolor agudo. Segundo, reconocer, analizar y tratar el dolor crónico de forma correcta. De esta forma, si tratamos bien el dolor agudo, evitaríamos que se cronifique. Visibilizar la prevalencia e impacto del dolor como una carga global de la enfermedad y fortalecer el estilo de vida saludable con una alimentación saludable y una actividad física también saludable. Bueno, hemos visto, la doctora Pinto nos ha presentado cifras acerca del impacto gigante que tiene esta enfermedad en los pacientes, de cómo sufren, de cómo genera pérdida y discapacidad. Entonces, en este sentido, me gustaría preguntarle a la magíster Hurtado, ¿cómo están haciendo ustedes a nivel local, a nivel distrital, para prevenir, para mejorar el diagnóstico de esta enfermedad y también para actualizar los protocolos de manejo y atención? Realmente nos ha mostrado la compañera con respecto a la carga de enfermedad. También tenía algo que mencionar con respecto a un estudio a nivel mundial con respecto a esta carga de enfermedad del año 2010, 2013, 2016, donde registran o donde se pone de manifiesto que realmente las enfermedades musculoesqueléticos son las principales causas de discapacidad a nivel mundial y estas son responsables de más de 200 millones de años vividos con discapacidad y que representan el 21% de toda la discapacidad del planeta. Aterrizando todo esto hacia la parte local, nosotros como distrito de salud, en la parte del primer nivel de atención que somos nosotros, que es la atención primaria en salud, debo de manifestar que nosotros mantenemos 11 centros de salud. Son tipo A, tipo B, tipo C, en el cual pues se realiza, se puede acceder al manejo farmacológico
de acuerdo al cuadro básico de medicamentos donde mantenemos nosotros lo que son los AINES y lo que son los opiáceos. Entre ellos pues tenemos el tramadol oral y la buprenorfina transdérmica, que se encuentra dentro de esto del cuadro básico y que los médicos tienen la posibilidad de hacer esta prescripción. Además, mantenemos nosotros recetas especiales, que es para el manejo de psicotrópicos, en el cual pues el médico del primer nivel hace la prescripción a aquellos pacientes que ya han sido identificados por los especialistas del segundo y tercer nivel, con la finalidad pues de evitar que este paciente tenga una pérdida de tiempo en adquirir el medicamento. Es por eso que nosotros lo mantenemos bajo la prescripción de estos fármacos en estas recetas especiales. Además, en 3 tipos C que actualmente existe aquí en la ciudad de Machala, que es el Centro de Salud Brisas del Mar, Velasco Ibarra y Paraíso, brindamos lo que es la terapia de rehabilitación mediante electroestimulación, magnoterapia, baños de parafina para miembros superiores e inferiores. Acá en la ciudad de Machala, además de tener el primer nivel de atención, pues también se encuentra un hospital general, que es donde van ya los pacientes donde ya padecen alguna enfermedad crónica o aquellos pacientes que ya padecen una enfermedad crónica. Esto es lo que le puedo manifestar con respecto a cómo hacemos el tratamiento farmacológico en lo que corresponde a los centros de salud del primer nivel de atención. ¿Y cómo solventan la falta de vigencia del CIE 11? Los médicos hacen sus prescripciones de acuerdo a la sintomatología del paciente y es asociado, y cuando ya el paciente tiene ya un diagnóstico que ya está orientado hacia el médico especialista, con esto pues ya se rige, a pesar de que sí, es verdad, no hay un CIE 10 que permita al médico emitir el diagnóstico, lo cual limita a tener ya como al CIE 10, al momento que nosotros lo identificamos, se hace más fácil porque de esta manera nosotros planificamos para poder adquirir un tratamiento farmacológico. Nos está limitando porque solamente estoy revisando de acuerdo a las patologías o a las enfermedades comunes que presenta en la ciudad de Machala, pero al momento que nosotros tenemos los AINES o los opiáceos, nos permite hacer la prescripción a los pacientes. Correcto. Entonces, hemos visto cómo también se pueden hacer mejorías en la atención y en el manejo a nivel local. Y en ese sentido también creo que es importante considerar la perspectiva del paciente para mejorar el diagnóstico y la atención. Luis, ¿cómo cree o qué recomendaciones daría a los profesionales de la salud y a las autoridades para que los pacientes no tengan que sufrir tanto con el dolor? Bien, tal vez yo no sea la persona indicada para recomendar a las autoridades lo que se debe hacer, porque están los entendidos precisamente sobre este mal y son los que deberían de ver, pero yo, humildemente, lo que puedo pedir es que haya mucha más atención para esto, ¿no? Yo sé que están haciendo mucho esfuerzo, que están haciendo precisamente poniendo en práctica los aprendizajes de las grandes universidades, y lo que yo puedo decir es que este mal que nos aqueja, que ahora lo estoy conociendo y que realmente es problemático porque causa problemas, dificultades a todo nivel, y lo que se podría hacer, yo confío plenamente en la capacidad de los profesionales ecuatorianos, que ellos están haciendo hasta lo imposible porque esto vaya mejorando. Me gustaría también preguntar al doctor Valdeón y a la doctora Calvo acerca de cuáles son sus consideraciones para mejorar la atención del dolor crónico en nuestro país. Si nos puede ayudar el doctor Valdeón, por favor. Gracias, Jonathan. A ver, yo no soy especialista en dolor, pero de los resultados de la investigación que yo les acabo de presentar, hay varias cosas que son importantes. Por ejemplo, ¿quiénes son las personas que más sufren del dolor? Hemos visto que tienen la prevalencia es mucho mayor en mujeres y mujeres de edad. Entonces ahí tenemos un blanco importante para el trabajo. Las razones por estas son variadas
desde las características de reproducción hasta el trabajo y la cultura que tenemos en el país pueden ser determinantes de eso. Otra cosa interesante del estudio es que la mayoría de las personas que fueron entrevistadas que tuvieron dolor, una de las cosas que dijeron es que el tratamiento que recibían era regular o malo, la gran mayoría. O sea, ahí hay otra área en la que se podría intervenir. Y esto nos puede llevar a plantear, como decía la doctora Pinto, a otros proyectos. Un proyecto interesante que sería un trabajo futuro y estaríamos dispuestos a trabajar con la sociedad sería, por ejemplo, establecer estos consensos. Con el doctor Mario Paz estamos trabajando en un manuscrito sobre los consensos para diagnóstico y manejo del dolor. Sería interesante ver si es que este consenso que están planteando este grupo de expertos realmente tiene un impacto en el manejo, tanto desde el punto de vista de diagnóstico como de tratamiento, uso de fármacos, en fin. Esta sería una propuesta que podríamos concretar con la sociedad y realizar este estudio, poner en práctica estos parámetros que utilizan los expertos para solucionar el problema. Entonces, ahora con esta nueva designación del dolor crónico como una enfermedad, el tener un mismo lenguaje. Nosotros, por ejemplo, vemos que la prevalencia que nosotros determinamos en dolor crónico es bastante menor de la que se estableció en los países vecinos, Colombia, Chile, Perú. Y una de las razones que posiblemente, y eso estamos discutiendo en el artículo, es que la definición del dolor crónico que nosotros dijimos, consideramos solamente dolor crónico al dolor continuo en los últimos 3 meses. Y mientras tanto que el dolor que se indica en las publicaciones de esos otros países no se identifica como un dolor continuo. Entonces, en los Estados Unidos, por ejemplo, a través del CDC, ellos determinan dolor crónico al dolor en los últimos 3 meses, pero cuando es continuo, ellos le llaman un dolor de alto impacto. Y el promedio de ese dolor es de 8%, bastante similar al que nosotros encontramos en nuestro estudio. Entonces, tratando de responder a su pregunta, que desde el punto de vista de un investigador que no es especialista, yo diría lo que deberíamos hacer es, en base al conocimiento de los expertos que tienen estos consensos para poder mejorar el diagnóstico y tratamiento, evaluar este consenso y ver si es que en realidad llegamos a manejar mejor el dolor crónico. Eso es lo que le podría indicar, Jonathan. Muchas gracias, doctor Baldión. Y para la doctora Dufey, desde la academia, ¿cómo se podría promover mejores iniciativas o acciones para fortalecer la atención del dolor crónico en el país? Ya, empecemos, y lo mencioné con la pregunta anterior, es importante fortalecer, vamos desde pregrado. Entonces es importante fortalecer también desde aquí, ya que la generación de médicos que van saliendo son aquellos que van a ingresar a la práctica y son los que se van a enfrentar a un panorama complejo, ¿ya? Que es el manejo de esta condición incapacitante en algunas esferas. Entonces, el dolor ha ido incrementando con el pasar del tiempo y ellos se van a encontrar, sobre todo también con pacientes adultos mayores, tomando en cuenta que pues la longevidad está en incremento. Entonces se van a encontrar con pacientes adultos mayores, con pacientes longevos que tienen patologías crónicas y que estas patologías se asocian a dolor. Entonces es importante primero fortalecer desde aquí, ya que de esta manera van a salir profesionales, expertos en ese manejo. Entonces, como mencioné también en la primera pregunta, ellos tienen que saber la atención, el médico que está en atención primaria es la puerta de entrada. O sea, ellos tienen que tener claro que la primera consulta es fundamental, porque en la primera consulta yo abordo muchísimas preguntas. Aparte, se hace la contención, se hace la catarsis con el paciente, se determina qué tipo de dolor es, la intensidad del dolor y lo que mencionaban también los expositores anteriores, el asunto del impacto en su calidad de vida.
De esta manera yo me oriento en poder dar un tratamiento, sobre todo individualizado. Esto es importante porque no todos los pacientes van a tener el mismo tratamiento. Entonces, por eso la primera consulta es fundamental y eso es básico orientar desde esta formación. Y con la finalidad de que ellos puedan salir capacitados en este aspecto, de poder identificar, de poder diagnosticar, tratar, saber hasta dónde ellos tienen que llegar y saber en qué momento ellos también tienen que derivar. Como mencionaba la doctora Pinto, es importante el tratar el dolor agudo. Si se trata de manera adecuada, ese dolor no va a cronificar, ¿ya? Y voy a evitar que el paciente pues espere bastante tiempo para un tratamiento o para una consulta. Es importante acompañar al paciente, a dar el seguimiento del tratamiento. Y algo importante también que hay que fomentar en el pregrado, en la academia, en las capacitaciones, es el asunto del manejo sin miedo, por ejemplo, del asunto de los opioides. Eso es algo que limita mucho para ciertos profesionales. Entonces, que tienen como esta opiofobia, ¿no? Entonces, sí manejan adecuadamente, por supuesto, de acuerdo a los medicamentos que se pueden, que se tienen en las unidades, ¿no? Entonces, de acuerdo a los medicamentos que se tienen en las unidades, uno poder ayudar al paciente con este tratamiento. Entonces, eso también es importante fomentarlo desde mucho atrás, y como digo, pues desde el pregrado, no esperar pues que lleguen a un posgrado y que quieran hacer el posgrado de paliativo, sino ya desde pregrado poder fomentar esto y que salgan también capacitados en esto para que puedan ayudar al paciente y dar un seguimiento adecuado también. Muchas gracias, doctora Dufey. Doctora Pinto, coméntenos acerca de la iniciativa Evalúalo, algo que ayuda a la formación de los profesionales de la salud. Sí, me ayudan compartiendo, por favor. Sí, justamente porque el dolor es la razón más común por la que las personas asisten al médico y la principal causa de discapacidad del mundo. Pueden pasar, por favor, la siguiente. Justamente por eso es que es tan importante que los profesionales de la salud, la siguiente, por favor, hagamos lo más básico que podemos hacer, evaluarlo. Aprender a diagnosticarlo correctamente. 1 de cada 3 personas pierde la capacidad de desarrollar sus actividades diarias con normalidad. Entre 27 y 42% de latinoamericanos padece de dolor crónico y el 11% de latinoamericanos padece de dolor lumbar crónico, que es la primera causa de discapacidad en el mundo. Entonces, el manejo adecuado del dolor comienza cuando, como ya lo citó la doctora, nos decía que en la primera consulta es muy valiosa una anamnesis exhaustiva y una exploración física profunda. Esa primera consulta debe ser larga porque debemos tomarnos todo el tiempo para poder llegar al diagnóstico correcto. Entonces, aquí viene la iniciativa Evalúalo, que ha empezado ya este año, impulsada por las sociedades científicas como la de cuidados paliativos, tanto nacional como de Latinoamérica, así como también la Sociedad Ecuatoriana para Estudio y Tratamiento del Dolor y también la FEDELAT, ¿no? ¿Para qué? Para que todos los profesionales de la salud estemos comprometidos con evaluar correctamente el dolor. Y para eso debemos tener presente que no solamente vamos a tener en mente el medicamento que vamos a administrar al paciente que tiene dolor. La siguiente, por favor. Bien. Sino que debemos investigar en todas las aristas del dolor. En cuanto a la temporalidad, si dura menos de 3 meses es agudo, si más de 3 meses es crónico, si es un paciente que ya tiene dolor crónico, pero que de repente tuvo algún proceso, trauma, lesión que hizo que ese dolor se intensifique nuevamente, se reagudiza. Luego, también el tipo de dolor en cuanto a su mecanismo fisiopatogénico, si es por lesión de huesos, músculos, tendones, será somático y de tipo nociceptivo. Si es de vísceras, huecas, será visceral.
Si obedece a que hay un daño del sistema nervioso somatosensorial, sea central o periférico, pues será neuropático. Y también en cuanto al origen que tenga que ver con la presencia o no de cáncer en el paciente, y finalmente la intensidad. Esta herramienta de la escala analgésica, la escala que nos permite medir el dolor, se la utiliza generalmente de varias maneras, dependiendo del paciente al que vamos a investigar. Entonces, vamos a obtener 3 tipos de intensidad de dolor. Cuando es de 1 a 3 será leve, de 4 a 6 moderado y de 7 a 10 severo. En estos pacientes es importante que investiguemos factores que van a estar también añadidos. Tiene mucho que ver el componente psicológico, social, cultural, religioso y cuánto está afectada la funcionalidad en estos pacientes. Entonces, como les hablaba, es importante utilizar esta escala porque nos permite saber cuánto le duele al paciente en intensidad, y eso solo lo puede calificar la persona que lo siente. Y para eso nos tomamos el tiempo de explicarle o gráficamente decirle cuánto será 1 y cuánto será 10, ¿no? Entonces 1 será el dolor más leve que pueda sentir y 10 será el dolor que puede compararse con un dolor de parto en las mujeres, y que en los hombres, para que puedan entenderlo, pues se aproximará a una amputación de dedos traumática sin anestesia. Ese dolor tan severo que es el 10, pues grafica cuán intenso es ese extremo, para que el paciente pueda darle un número a su dolor y guiarnos para iniciar un tratamiento. De las escalas que podemos utilizar es justamente esta, la escala verbal numérica, la que se explica al paciente, la más práctica, la que menos tiempo nos ocuparía en la consulta y la que más se utiliza actualmente. Pero es importante que también hagamos un seguimiento con esa escala en cada control que hagamos al paciente al que ya instalamos una terapia analgésica o que estamos haciendo algún tratamiento, sea farmacológico o no farmacológico, para saber qué tan efectiva fue nuestra terapia, nuestro tratamiento. Y para esto también se debe llenar un cuestionario que no solamente permita registrar cómo va la intensidad del dolor, sino también otros aspectos importantes, es decir, si tiene su capacidad para caminar conservada o está afectada por el dolor, si puede compartir con su familia, si puede comer, etcétera, si puede trabajar. Entonces, muchas veces estos cambios que son tan importantes para nosotros como profesionales en saber si está yendo o no bien nuestro tratamiento, para el paciente pueden ser imperceptibles y solamente sentirlos cuando están con disconfort. Es decir, el día que va a la primera consulta sí se quejará de que no duerme, de que no come, de que no puede compartir con su familia por el dolor. Sin embargo, cuando venga el seguimiento y se sienta aliviado y le preguntemos cómo está, nos dirá todo bien, pero ya no nos dirá los detalles si no preguntamos, y eso sí se debe registrar porque es un avance para nuestro tratamiento. Si ya puede dormir porque está aliviado, si ya puede comer porque el apetito ya le permite degustar el placer de hacerlo, si puede compartir con su familia porque no está de mal humor, porque no tiene dolor, eso nos ayuda a saber que vamos bien. Entonces, como conclusiones, es importante analizar el dolor en sus 4 aristas. No solamente en la intensidad, pero sí es importante que la midamos. El diagnóstico correcto del tipo de dolor nos permite instalar un tratamiento efectivo. El manejo del dolor crónico como enfermedad sí exige un tratamiento y seguimiento a largo plazo como cualquier enfermedad crónica. Y hace falta capacitación en manejo esencial del dolor para médicos de atención primaria, porque son el primer contacto para estos pacientes. Bien, ahora quiero robarles solo unos segundos para contarles que la Sociedad Ecuatoriana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, además de esta iniciativa que está aunada a la misma iniciativa de otras sociedades para mejorar el manejo del dolor como Evalúalo, también tiene como objetivos la educación
continua de los miembros de la sociedad. Impulsar la investigación y la educación continua son los objetivos que nos mueven, y por eso hemos desarrollado 3 programas de educación médica continua, como el PAIN Course del 2006 al 2008, el Change PAIN, que cuando ustedes deseen pueden ingresar a la página y tendrán acceso para hacer este curso, que tiene enseñanza en manejo del dolor de todos los tipos y tendrán un certificado. Y hemos desarrollado un programa modular de educación médica continua al que le hemos llamado temas selectos en el manejo del dolor, que se desarrolló por un año, desde el 2022 al 2023, finalizando en junio de este año. Y actualmente pues vamos a iniciar un nuevo en noviembre, que les presentaré a continuación. Hemos desarrollado también 7 congresos y miembros de nuestra sociedad son quienes han impulsado de forma emprendedora la formación de posgrado en cuidados paliativos y de anestesiología y terapia del dolor. Existen 3 libros de dolor publicados por miembros de nuestra sociedad, muchas publicaciones como artículos científicos, y también brindamos asesoría para la formación de centros de dolores en hospital público, que hace tanta falta, para que todas las ciudades tengan ya estas unidades de dolor formadas como lo manda el ministerio. Bien, en cuanto a la comunidad, pues hemos realizado ya un año atrás este foro que nos permite avanzar en compromisos para mejorar el manejo del dolor, y se ha realizado la primera encuesta para dolor crónico y tener datos estadísticos fidedignos de nuestro medio, que ya lo presentamos hoy. Eso para nosotros es un gran avance, muestra del sacrificio y esfuerzo de parte de los miembros de la sociedad que se han dedicado a realizar esta investigación. Y este es el curso del que les hablaba, que va a iniciar en noviembre y al cual les invito, que es un curso modular en su 2ª edición, que estará a cargo de la directiva que iniciará sus funciones en noviembre, y que hoy se los quiero presentar porque ya podrían empezar a inscribirse desde ahora. Se llama Temas Selectos en el Manejo del Dolor y es la 2ª edición. ¿No pasan? Vamos a ver. Gracias, doctora Pinto. Y podríamos quedarnos aquí hablando acerca del dolor y todas sus aristas por mucho más tiempo, ver las formas y las iniciativas de cómo mejorar la capacitación para los profesionales de la salud, cómo mejorar el diagnóstico y los tratamientos para nuestros pacientes, pero el tiempo no nos da. Entonces, les invito a nuestros panelistas a dar una conclusión en 1 minuto acerca de los temas y los mensajes que les gustaría enviar a los colegas y a las autoridades. Inicio con la magíster Hurtado, por favor. Bueno, nosotros como Ministerio de Salud Pública, el compromiso nuestro es trabajar en este CIE 10, que se lo está enfatizando ya desde el Ministerio de Salud para poder comprometernos con el CIE 10. Desde nuestro primer nivel de atención, como hemos visto en la evidencia científica que se nos ha presentado, realmente es la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, vamos a hacer este énfasis
en poder hacer la captación de los pacientes de manera oportuna para evitar que el paciente pueda cronizar este dolor y tenga que llegar hacia el segundo o tercer nivel. Esos serían los compromisos que nosotros como Ministerio de Salud Pública estaremos enfatizando con respecto a ser como la puerta de entrada al sistema y comprometernos con este trabajo de poder aportar hacia este manejo del dolor crónico que se presenta en nuestra sociedad. Perfecto. Para el doctor Baldeón, ¿cuál es su conclusión? Y también aprovecho su intervención para que pueda hablar acerca del tema que quedó pendiente, ya que usted alzó la mano hace un momento. Yo consideraría que en base a la información que se está obteniendo de estudios epidemiológicos como el que hemos visto por parte de la doctora Pinto y nuestro trabajo, hay algunas cosas que son importantes de darles continuidad. Una vez que estamos estableciendo los diagnósticos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya les he hecho una propuesta a la sociedad, a los grupos de trabajo. Una de las cosas que deberíamos hacer es trabajar en probar si los consensos de expertos en diagnóstico y tratamiento pueden funcionar o no en el medio. Eso es un estudio que podríamos hacer fácilmente y desde la academia nos comprometemos si es que hay colaboración. Una segunda parte, y para complementarlo, de la educación. Con usted, Jonathan, hemos hecho algunas notas sobre el proyecto ECO. Este es un proyecto de educación continua que se inició hace muchos años en la Universidad de Nuevo México y que aquí en el Ecuador maneja CEDIA. Este proyecto o este programa consiste en dar educación en temas importantes a los médicos que están distribuidos a nivel nacional. La forma que esto funciona es las personas presentan un caso clínico, en este caso de dolor crónico, por ejemplo, y ese caso es discutido entre colegas y expertos. Y las personas que atienden hacen preguntas específicas sobre el tratamiento. Yo estoy viendo en el chat, por ejemplo, algunas preguntas que tienen que ver con un manejo exclusivo de fármacos. Y eso, por ejemplo, sería un buen ejercicio para hacerlo en esta parte de ECO. Yo me ofrezco, si es a ustedes, si necesitan, yo les puedo hacer los contactos con CEDIA o con la gente de Nuevo México para que se pueda establecer un ECO en una clínica del dolor. Me parecería una cosa interesante que podría ser otra contribución. Esto en base sería una respuesta a los datos que estamos obteniendo de las investigaciones y serían contribuciones para solucionar esos problemas para el bien de los pacientes. Creo que este es un trabajo de la sociedad y de la academia que podríamos hacerlo sin ningún problema. Gracias, Jonathan. Muchas gracias, doctor Baldeón. Su conclusión, doctora Dufey. Ay, perdón. Listo. Dentro de las conclusiones es importante recabar y volver a reforzar el asunto de motivación al personal de salud, las capacitaciones al personal de salud para con la finalidad de que puedan diagnosticar, como he mencionado anteriormente, diagnosticar de manera correcta, de manera oportuna, dar el seguimiento a ese paciente, dar un tratamiento adecuado, sin olvidarnos de que debe ser individualizado y sobre todo con un enfoque biopsicosocial, que sí tiene que ir siempre va a ir de la mano con un tratamiento farmacológico, sin olvidar que también tenemos pues el otro lado, que es el tratamiento no farmacológico, la rehabilitación, las diversas intervenciones que tenemos con los pacientes, el apoyo psicológico también con el paciente, y no solamente el paciente, sino su familia, con las personas que están alrededor del paciente, con la finalidad de que se cumpla ese apoyo y ese seguimiento y esa adherencia al tratamiento también con el paciente. Y nuevamente reforzando el asunto de las universidades en pregrado, sí, hay universidades que tienen
la materia como manejo de dolor como tal, solas, individualizadas. Sin embargo, en otras universidades se da como en cátedras, en diferentes cátedras, ¿no? Como casos clínicos. Pero es importante, por ejemplo, a nivel de la universidad, en la Universidad Tecnológica Equinoccial, se está manejando como un nuevo proyecto, incluirla dentro de la malla curricular, pero como asignatura sola, individualizada, y está como asignatura del cuidado del dolor, ¿no? Entonces, esto es importante porque va a ayudar a tener futuros profesionales que puedan salir más empoderados en el manejo del dolor. Muchas gracias, doctora. Luis. De hablar a nombre de los enfermos crónicos. ¿Cuánto dijo? 3 millones. Alrededor de 3 millones. Un montón. De que los profesionales, como dije al principio, tan buenos profesionales, que cada día se vayan especializándose en esto y que vayamos mejorando porque lo vamos a necesitar. Muchas gracias. Y ojalá sigan haciendo de estos eventos muchos más. Muchas gracias. Doctora Pinto, antes de escuchar su conclusión, me permito leer un mensaje que nos llegó a través del Zoom. Que felicitaciones a la Sociedad Ecuatoriana para el Estudio y Tratamiento del Dolor. A la doctora Pinto y a todos los panelistas me atrevería a proponer 4 conclusiones, nos dice el doctor Mario Paz. Que la SED oficie al Ministerio de Salud Pública para que implemente el CIE 11. 2. Que la SED se acerque más a la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor y participe en todos sus programas educativos. 3. Que la SED oficie a la UTE para que con su ayuda diseñe y ejecute un curso educativo básico de manejo del dolor para el pregrado. Y 4. Que la SED inicie programas educativos de apoyo a pacientes con dolor crónico. Y con esto queremos escuchar su conclusión y qué opina al respecto de estas 4 propuestas. Sí, justamente habíamos conversado ayer con Mario acerca de la necesidad de estar mucho más presentes en los protocolos y guías clínicas que tiene el Ministerio de Salud Pública como sociedad para estudio y tratamiento del dolor, porque actualmente no es así. Me parecen geniales esas 4 conclusiones. Yo también quisiera establecer nuestro compromiso a seguir investigando, porque lo que hemos hecho hoy presentando estos 2 estudios es muy importante, sobre todo el que salió de profesionales que están dentro de la sociedad, que es la encuesta de dolor crónico, y el que va a salir del consenso, porque son datos reales hechos por profesionales que manejan el dolor en nuestro Ecuador y que saben cuál es la necesidad real del tratamiento que hace falta. Entonces, pienso que el compromiso y la estimulación a todos mis colegas que forman parte de la sociedad para que puedan realizar temas de investigación en los ámbitos en los que desean, pues está abierta, el apoyo de la sociedad y el apoyo de la industria farmacéutica también. Así que esa es mi conclusión hoy. Perfecto. Hemos escuchado las conclusiones de todos nuestros panelistas y no queda más que decir muchas gracias. Edición Médica se complace por haber acompañado por 2º año consecutivo a la Sociedad Ecuatoriana para el Estudio y Tratamiento del Dolor en este tipo de eventos académicos que hacen y que ponen sobre la palestra pública problemas de salud muy importantes que aquejan a nuestra población. Esperemos que todos estos datos sean compartidos con la autoridad sanitaria para que de a poco los profesionales de salud tengan más herramientas en beneficios de sus pacientes y que los pacientes no tengan que padecer mucho y sobre todo no pierdan muchos años por discapacidad, como escuchamos, y que su calidad de vida no se deteriore rápidamente. Les agradezco muchísimo a todos los que están presentes aquí y a quienes nos acompañaron virtualmente. Muchas gracias. Muchas gracias.